apertura y a entrar a profetizar. Vamos a lo que es agregar una introducción. Pues, pueblo gentil oyente, sobre esta hermosa y bella comunidad de nuestro sector Colonia Buenavista, como les había prometido antes, los oídos de estas 5,000 almas oyentes sobre el desierto, pues en esta mañana, antes de entrar al templo del Espíritu Santo, pasé depositando mi voto. Y mi voto fue para Rixi Moncada, para darle poder y autoridad a la bestia, para que se cumplan las palabras del Espíritu Santo. Apocalipsis 17, versículo 17 dice: porque el Espíritu Santo ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras del Espíritu Santo. Pues el siervo del Espíritu Santo, por primera vez, que es principio y fin, el primero y el último, ha dado su voto a la bestia de Rixi Moncada para que se cumplan las palabras del Espíritu Santo. Y como alcalde de nuestro pueblo, mi voto se lo di a Naún Cáliz. Y como diputada de nuestra comunidad Colonia Buenavista, mi voto fue para nuestra hermana de nuestra comunidad, Luz Álvarez. Entonces muchos de vosotros se levantarán murmurando, y la realidad es que en el corazón de este pueblo hay tanta envidia y egoísmo, que si un hermano de nuestro pueblo se levanta en el pueblo, lo ve con envidia y egoísmo. Mas Jesús, respondiéndole a este pueblo, les dijo en Juan capítulo 6, versículo 48. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Así que si usted tiene a su hermano a su lado y está murmurando, dígale: hermano, no estén murmurando. Pues Jesús, conociendo los pensamientos de todos aquellos que murmuran, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo capítulo 9, versículo 4 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Así que, pueblo gentil oyente, Jesús, conociendo los pensamientos de cada uno de vosotros, no murmuren entre sí pensando mal en vuestros corazones. Jesús les dice en Mateo 13, capítulo 9: el que tiene oídos para oír, oiga. También el Espíritu Santo les dice en Apocalipsis 3, versículo 13: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Pues Estados Unidos, donde Satanás tiene su trono establecido, donde se sienta el falso profeta de Donald Trump, la imagen de la bestia, se le ha permitido y se le ha dado corazón de bestia. Pues al falso profeta de Donald Trump, donde se sienta en el trono de Satanás, se le ha dado corazón
corazón de bestia. Pues a la imagen de la bestia de Donald Trump se le ha permitido y se le ha dado corazón de bestia a este animal. Y el gobierno terrorista de Estados Unidos, los imperialistas nazis, donde se sienta el falso profeta de Donald Trump, la imagen de la bestia, intentan sabotear las elecciones dentro del país en Honduras. Porque Satanás ya no tiene confianza en Richie Moncada ni tampoco en Salvador, sino que en el otro extraterrestre. Y aunque Satanás, Estados Unidos, intente sabotear las elecciones en Honduras, la bestia asume el poder. Pues al primer año de haber gobernado Donald Trump el trono de Satanás, Estados Unidos, su economía mundial cae. Al primer año de gobernar el falso profeta, la bestia de Donald Trump, su economía cae. Su economía global cae. Y al segundo año de haber gobernado Donald Trump el trono de Satanás, Estados Unidos, Donald Trump será removido de su cargo como presidente desde el trono de Satanás, Estados Unidos. Pues Estados Unidos piensa sabotear el sistema electoral del gobierno hondureño. Pero el sistema gubernamental de Honduras está bajo el gobierno colombiano, el país latinoamericano con la inteligencia de la bestia. Entonces Satanás, Estados Unidos, ya siente la derrota de parte de la bestia. Pues he aquí, he sido enviado por el poder del Espíritu Santo para destruir el trono de Satanás que está en el norte, Estados Unidos. Así como también he sido enviado bajo la cobertura de la unción del poder del Espíritu Santo Jesús para destruir todas las iglesias, sinagogas de Satanás y sus obras. Pues vamos a entrar a Daniel capítulo 11 bajo el tema Los reyes del norte y del sur, profecía contra Venezuela. Vamos a tomar el primer versículo. Vamos a tomar el primer versículo de Daniel, capítulo 11, y vamos a comenzar por el versículo 15. Vamos a comenzar por el versículo 15, a la cual pues vamos a darle cobertura del versículo 3 al versículo 45. Pero vamos a comenzar por el versículo 15. Daniel capítulo 11, bajo el tema Los reyes del norte y del sur, profecía contra Venezuela. Versículo 15 dice: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Pues Satanás, el gobierno terrorista de Estados Unidos, que es el rey del norte, es el acusador. Y acusa al gobierno del rey del sur de Venezuela, que es un gobierno terrorista
y narcotraficante. Y el rey del norte acusa al rey del sur de terrorista y narcotraficante. Y el rey del norte, que es Satanás, el acusador, acusa al rey del sur como el cartel de los soles. Pues el gobierno terrorista del imperio nazi de Estados Unidos, donde Satanás tiene su trono establecido, es la Casa Blanca de Washington, D.C., del imperio nazi norteamericano, donde se sienta la bestia de Donald Trump, el falso profeta, que es el rey del norte, el acusador. Pues el rey del norte, del terrorista criminal Donald Trump, que es el falso profeta Satanás, es el acusador. Y acusa al rey del sur como el cartel de los soles en narcotráfico. Pero el cartel de los soles no existe. La palabra me dice que el cartel de los soles no existe, sino que Satanás, Estados Unidos, quiere invadir a Venezuela por los tesoros, oro y plata y todas las cosas preciosas. Daniel capítulo 11, versículo 43 dice: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas. Pues el gobierno terrorista del imperio norteamericano, que es Satanás el acusador, con el gran ejército del imperio de la élite occidental nazi, sale por todo el mundo a invadir a otros países para apoderarse de los tesoros del oro y plata y de todas las cosas preciosas. Satanás, Estados Unidos, es muy astuto como acusador en lo secreto. Pues el gobierno terrorista del imperio nazi norteamericano son muy astutos en lo secreto para mentir y hacerle creer al mundo entero que ellos son los únicos que cumplen con la ley. Cuando el gobierno terrorista del imperio nazi norteamericano, en lo secreto, Estados Unidos, es el que lidera el terrorismo, la corrupción y el narcotráfico a nivel global. Pues el gobierno del imperio nazi norteamericano, Estados Unidos, donde Satanás tiene su trono establecido, donde se sienta el falso profeta de Donald Trump, del criminal asesino terrorista de Donald Trump, invadirá a Venezuela, no para combatir el narcotráfico, sino para apoderarse de los tesoros del oro y plata y de todas las cosas preciosas del país latinoamericano. Daniel capítulo 11, versículo 43 dice: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas. Daniel capítulo 11, versículo 15 dice: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Pues Estados Unidos, que es el rey del norte, se levantará en guerra contra Venezuela, el rey del sur, y el rey del sur saldrá con sus tropas escogidas, pero no habrá fuerza para resistir contra el rey del norte. No habrá fuerza para resistir en la batalla contra el rey del norte. Así que también de
parte del Espíritu Santo vienen juicios para Venezuela. De parte del Espíritu Santo vienen juicios para Venezuela. Por cuanto el gobierno de Venezuela está bajo el dominio del poder de la bestia, y todas las iglesias de Venezuela están bajo el poder del dominio de Satanás, adorando la imagen de la bestia. Por lo tanto, de parte del Espíritu Santo vienen juicios para la nación de Venezuela y también para nuestro país. Porque el rey del norte, Satanás, Estados Unidos, el falso profeta, se ha levantado en guerra contra el rey del sur, Venezuela. Daniel 11, versículo 15 dice: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Pues Estados Unidos, el rey del norte, entrará a Venezuela, y las tropas escogidas por el rey del sur no tendrán fuerzas para resistir. Porque Estados Unidos, el rey del norte, despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Mas el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. El rey del sur le harán traición. Daniel capítulo 11, versículo 25 dice: y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Pues el rey del norte, Estados Unidos, que es Satanás el acusador, se levantará en guerra y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, Venezuela. Y el rey del norte, Estados Unidos, despertará sus fuerzas y su ardor con gran ejército contra el rey de Venezuela. Mas el rey del sur, Venezuela, se empeñará en la guerra con gran ejército muy fuerte, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Al rey del sur de Venezuela, a Nicolás Maduro, le harán traición. ¿Quién lo traicionará? Daniel 11:26 dice: aún los que coman de sus manjares, le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Y caerán muchos muertos. Pues al rey del sur, a Nicolás Maduro, quien lo traicionará, son los mismos que se sientan en la mesa para comer de sus manjares. Pues el rey del sur, Nicolás Maduro, va a ser traicionado por su misma propia gente, que come en su propia mesa, que come sus manjares. Pues cuando el rey del sur sea traicionado, la bestia de Rusia, que sube del abismo, se levantará contra el rey del norte, Satanás, Estados Unidos, y las naves de Quintín vendrán a ayudar al rey del sur, y Quintín saldrá con sus naves y se enojará contra el rey del norte, Estados Unidos. Daniel capítulo 11, versículo 30 dice: porque vendrán contra él naves de Quintín, y él se constrictará y volverá y se enojará contra el rey del norte.
y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonaron al rey del sur. Con los que abandonaron al rey del sur. Pues la traducción de Daniel 11, versículo 30, donde dice: porque vendrán contra él naves de Quintín. Pues Quintín es Vladimir Putin, el cual gobierna en el gobierno del trono de la bestia de Rusia. Pues las naves de Quintín, de Vladimir Putin, de la bestia de Rusia, descenderán a Venezuela para rescatar al rey del sur. Y Quintín, la bestia de Rusia, se enojará contra el rey del norte, Satanás, Estados Unidos. Daniel 11:30 dice: porque vendrán contra él naves de Quintín, y él se constritará y volverá y se enojará contra el rey del norte y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá contra los que abandonaron al rey del sur. Pues las naves de Vladimir Putin, a la cual en la traducción de Quintín es Vladimir Putin, la bestia de Rusia, descenderá a Venezuela para ponerse al frente de Satanás, Estados Unidos, el rey del norte. Pues al rey del sur que fue traicionado, y la bestia de Rusia se volverá y se enojará contra Satanás, Estados Unidos, el rey del norte, y la bestia de Rusia hará según su voluntad y se volverá y se entenderá con todos aquellos países que abandonaron al rey del sur. Daniel 11:30 dice: Daniel 11:30 dice: porque vendrán contra él naves de Quintín. Porque vendrán contra él naves de Quintín. Pues las naves de Quintín son las naves de Vladimir Putin, la bestia de Rusia. Y él se constituirá y volverá y se enojará contra el rey del norte. Y la bestia de Rusia hará su voluntad y se volverá, pues se entenderá con todos aquellos países que abandonaron a Venezuela al rey del sur. Pues cuando Satanás, Estados Unidos, entre a invadir a Venezuela por primera vez, el ejército de Venezuela no va a poder resistir a su fuerza, porque no habrá fuerza contra el ejército del rey del norte, Estados Unidos. Pues el rey David, Satanás, Estados Unidos tiene un gran ejército enorme para salir a matar, a destruir, a hurtar, a robar. Eso es lo que hace Satanás, Estados Unidos, por medio del Hijo del Hombre. Pero el rey del sur, Nicolás Maduro, se empeñará en la guerra contra el rey del norte con gran ejército muy fuerte, mas no prevalecerá porque le harán traición. Daniel 11:25 dice: y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con gran y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Porque le harán traición. Pues el rey del sur, Venezuela, tiene capacidad para pelear la guerra contra Satanás, Estados Unidos, el rey del norte, pero le harán traición al rey del sur. Entonces, cuando el rey del sur
de Venezuela sea traicionado, la bestia de Rusia se levanta y vendrá a Venezuela al rey del sur con naves y se volverá y se enojará contra Satanás, Estados Unidos, el rey del norte, y las naves de Putin, de Vladimir Putin, de la bestia de Rusia, hará según su voluntad y se volverá y se entenderá con aquellos países que abandonaron a Venezuela al rey del sur. Daniel 11, versículo 30, una vez más dice: porque vendrán contra él naves de Quintín, y él se constrictará y volverá y se enojará contra el rey del norte, y hará según su voluntad, y volverá pues y se entenderá con los que abandonen al rey del sur. Con los que abandonen al rey del sur. Pues, pueblo gentil oyente, Jesús habló y dijo: y oirán antes del fin, dijo Jesús, oirán de rumores de guerra, nación contra nación se levantará. Este es principio de dolores antes que se llegue el fin, pero el pueblo oyente lo toma como que si nada pasara. Vamos ahora a Daniel capítulo 11, versículos 3 y 5, bajo el tema los reyes del norte y del sur, profecía contra Venezuela. Versículo 3 y versículo 5 dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Versículo 5 dice: y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso, su dominio será grande. Su dominio será grande. Pues cuando el rey del norte, Satanás, Estados Unidos, que es el falso profeta, invada a Venezuela, que es el rey del sur, la bestia de Rusia saldrá a defender a Venezuela, que es el rey del sur, y la bestia de Rusia se levantará con sus naves y se volverá contra Satanás, Estados Unidos, y se enojará contra el rey del norte. Contra el rey del norte. Pues las elecciones en Honduras, quien está peleando es Satanás, Estados Unidos y la bestia de Rusia, el poder de la nación. Como se los había dicho, la nación hondureña está bajo el poder de la bestia. Entonces la bestia de Rusia pondrá sobre Venezuela un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su propia voluntad. Y el rey del sur será fuerte, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso, y su dominio será grande. Daniel 11:3 dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Daniel 11, versículo 5 dice: y será fuerte el rey del sur, uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso, su dominio será grande. Pues el rey del sur, después que sea traicionado y las naves de Quintín salgan a su defensa contra el rey del norte, Satanás, Estados Unidos, el rey del sur será fuerte, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso, y su dominio será muy grande.
Pues el rey del sur será fuerte, mas el príncipe del rey del sur, que es la bestia de Rusia, será más fuerte que él y será poderoso. Su dominio será grande. Pues el dominio de la bestia de Rusia será fuerte y grande y poderoso sobre toda la faz de la tierra. Porque el tiempo postrero de los últimos días, antes que se llegue el juicio final, a la bestia se le ha dado autoridad y poder para ejercer dominio sobre toda la faz de la tierra en presencia de Satanás, Estados Unidos. A la bestia de Rusia se le ha dado poder y autoridad para ejercer dominio en presencia delante de la bestia de Estados Unidos, Satanás. Versículo 6 de Daniel 11 bajo el tema los reyes del norte y del sur, profecía contra Venezuela. Versículo 6 dice: al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque serán entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pues después de la primera invasión entre el rey del norte y el rey del sur, harán alianza. Y el rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero no permanecerán. Porque el rey del sur se levantará contra el rey del norte y entrará en su fortaleza. En su fortaleza. Daniel capítulo 11 versículo 7 dice: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su árbitro y predominará. Pues el rey del sur se levantará sobre su trono y vendrá con un gran ejército contra Estados Unidos, el rey del norte, y entrará en su fortaleza y predominará. Daniel 11, versículo 9 dice: así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Y volverá a su tierra. Pues el rey del sur entrará en la fortaleza del rey del norte, Estados Unidos, y golpeará su trono. Daniel 11 versículo 10 dice: mas los hijos de aquel se airaron y reunieron multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e invadirá y pasará delante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Hasta su fortaleza. Pues la guerra entre el rey del norte, Estados Unidos, Satanás, y el rey del sur, Venezuela, no terminará, sigue.